El día de hoy vamos a dar inicio a una serie de estudio bíblico que se titula La Salvación y vamos a ver varios temas sobre esta doctrina. Hechos 13:48, por favor. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Es de bendición poder verlos. Amén. Hechos 13:48, leemos la palabra y dice: Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Por favor, oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en este momento. Te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos guíe, que cada uno de los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, Padre, lo hagamos con un corazón receptivo, un corazón generoso, abierto a tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada persona en este lugar. Tú has permitido que vengamos acá, Señor, con un propósito. Y ese propósito es adorarte a ti, darte toda la gloria a ti y recibir tu palabra en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos. Le voy a rogar, si hay gente atrás, por favor, si son tan amables de venirse a sentar, a escuchar la palabra. Todo aquel que no tenga nada que hacer en lugares donde no debe de estar, pues vengamos para oír, hermanos, el consejo del día de hoy. Amén. Bueno, la serie se titula La Salvación, hermanos, pero el tema se titula La Elección. La elección. Amén. Esta serie, hermano, es de vital importancia que la entendamos, y personalmente considero que una de las razones por las que hay tanto error doctrinal el día de hoy se debe a una mala comprensión de estas doctrinas, las doctrinas de la salvación. Debido a que estos temas no se enseñan bíblicamente, hay muchas personas, en la mayor parte de congregaciones, que no son nacidos de nuevo. Y cuando digo que hay mucha gente en las iglesias no nacidos de nuevo, pues no debería usted de asustarse, porque aunque usted no lo crea, en las iglesias hay hermanos diáconos que no son nacidos de nuevo. Hay personas que ejecutan los instrumentos que no son nacidos de nuevo. Hay personas que cantan en las plataformas de las iglesias, que adoran, entre comillas, pero no son nacidos de nuevo. Hay ancianos en las iglesias que han sido establecidos como ancianos para supervisar la iglesia y no son nacidos de nuevo. Y hay pastores que predican en los púlpitos y no son nacidos de nuevo. Eso no debería de sorprendernos. Si acabo de mencionar todo este grupo de personas que ejercen un ministerio dentro de la iglesia y no son nacidos de nuevo, entonces ¿por qué nos asustamos cuando de repente vemos a los hermanos en el pecado? Uno se asusta y uno dice, pero yo pensé que esta persona era cristiano, pero nuestro pensamiento nos engaña. A mí me gusta mucho ver un programa que se llama, en inglés se llama To Catch a Predator, algo que traducido al español sería algo así como atrapar a un predador, y en el sentido del programa se refiere a un predador sexual. En este programa una persona mayor de edad, pero que aparenta ser menor por su apariencia, se hace pasar por menor, y en una casa que se renta con ese propósito y conectado al internet, esta persona comienza a mandarle invitaciones a hombres, ¿verdad? Para que vengan a la casa, pues, a tener relaciones con la persona, con el menor, supuestamente, ¿no? Está todo arreglado, obviamente la casa está rodeada por la policía, están escondidos en diferentes lugares. También participa un canal de televisión
y el canal de televisión tiene el propósito de grabar a la persona para que obviamente sea avergonzado. Y también hay uno que lo entrevista y le dice, ¿pero por qué viniste? No, es que yo no sabía, y todos comienzan a buscar unas excusas y unos pretextos baratos. No, yo no pensaba hacerle nada. Pero ¿cómo se te ocurre venir? ¿Cuántos años te dijo que tenía? No me acuerdo, creo que 19. No, pero es que aquí tenemos los transcripts de todos los emails y él claramente te dijo que tenía 13, 14, etcétera. Entonces, ¿sabe qué? Muchos de los que llegan ahí dicen ser cristianos. En varios capítulos me ha tocado ver a personas que dicen, pero no sé por qué vine si yo soy cristiano. ¿Va a salir esto en la tele? ¿Lo va a ver mi esposa, mi esposo? Y en los casos más extremos, pastores. Entonces, no nos sorprendamos, hermanos, de que dentro de las congregaciones cristianas, mucha gente está fingiendo, pero no es cristiano. No debería de sorprendernos esto. Amén. Bueno, eso sirve a modo de introducción para que nos demos cuenta, hermano, de la gravedad del problema en las iglesias. Muchos de los que están sentados ahorita domingo en las congregaciones, hermanos, sentados en una banca de iglesia, no son cristianos. ¿Y sabe qué? Han pasado ese estilo de vida por años. Algunos tienen 8, 10, 20, 30 años congregándose todos los domingos, pero no son nacidos de nuevo. Hacen muchas cosas ocultas que si uno se diera cuenta sería algo impresionante. ¿Ok? Y sabe una cosa, hermano, yo le atribuyo a que se debe a la mala doctrina dentro de las congregaciones. Aunque obviamente la buena doctrina no garantiza el que una persona nazca de nuevo, pero por lo menos el pastor y el predicador está saliendo de su responsabilidad. Y si yo le estoy enseñando y si no es cristiano, Señor, no es mi culpa. Se le ha enseñado la Biblia correctamente. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar al tema. De acuerdo, hermanos, a la teología sistemática, que es una ciencia que estudia los temas de la Biblia, ¿ok? Lo cual es bíblico y es necesario, es una herramienta necesaria. Acuérdese porque le dijo el apóstol a Timoteo que trazara bien la palabra, y esa palabra trazar se divide partir y dividir en partes de una forma estratégica para poder estudiarla, y eso es lo que hace la teología sistemática. Dentro de la teología sistemática hay una ciencia que se llama soterología. Esta palabra es una palabra griega compuesta por dos términos, el primero soteria, que significa salvación, y el segundo logos, que significa estudio o tratado acerca de. Por lo tanto, las doctrinas de la salvación, la soterología, son todos los temas que tienen que ver con las doctrinas de la salvación. Amén. Los eruditos dicen que para empezar a hablar de las doctrinas de la salvación tenemos que empezar a hablar a fuerza por el tema de la elección. ¿Okay? Esta serie estará compuesta por varios temas, pero la elección será el primero que veremos el día de hoy. Amén. Entonces, hermanos, no se sorprenda usted si el día de hoy, por primera vez en su vida, usted va a oír el tema de la elección desde un punto de vista bíblico. Es más, yo creo que aquí muchos el día de hoy van a oír el tema de la elección por primera vez a la luz de la Biblia. Y todo lo demás que habían asumido acerca de la elección simplemente fue asumido en algo que no tiene un peso bíblico. Amén. No nos extrañe, hermanos, de que si usted viene de una iglesia de mala doctrina, a usted se le enseñaron mal los temas de salvación. Eso es lo más lógico. Si se le enseñó mal en unas cosas, pues ¿qué nos garantiza que no se le enseñó mal en el tema de la salvación? Por eso las iglesias hoy están corrompidas detrás de un evangelio de la prosperidad, detrás de un evangelio legalista de obras, detrás de un evangelio de libertinaje, porque no han entendido las doctrinas de la salvación. Amén. Entonces, yo sé que muchos acá ya son conscientes de eso, ¿no? Si ustedes son usuarios, por ejemplo, de alguna red social o de alguna plataforma social, abundan las páginas en las redes sociales denunciando la apostasía, denunciando a los falsos maestros, denunciando las herejías. ¿Quién de nosotros no se ha topado con una página así? Todos. Y muchas cosas que esas páginas denuncian son verdad. Y colocan videos que tú te sorprendes y dices, es increíble que le crean a esta persona. Bueno, los que ya han sido por un tiempo adoctrinados, y la doctrina lo que causa en uno, hermano, es que te hace abrir los ojos, te quita la ignorancia.
Y entonces cuando la doctrina te hace abrir los ojos y te quita la ignorancia y te topas con un video en esas páginas, tú dices, increíble, yo decía amén a eso, yo apoyaba eso. ¿Qué es lo que pasó? Usted está siendo adoctrinado y enseñado en la verdad y por lo tanto ahora ya no es fácil que le engañen. Y eso es bueno, hermanos, es muy bueno. Amén. Bueno, vamos a ver entonces, hermano, este tema de la doctrina de la elección. ¿Es bíblica la doctrina de la elección? En la Biblia la doctrina de la elección aparece también como predestinación. Ese es otro nombre que aparece por muchos textos de la palabra del Señor. ¿Enseña entonces la Biblia la elección soberana? De acuerdo, hermanos, a la teología sistemática, la doctrina de la predestinación o la doctrina de la elección se debe de entender desde dos aspectos. El inciso A sería la elección de los creyentes, eso es predestinación, y el inciso B, la reprobación de los incrédulos. En eso consiste la predestinación. En la predestinación Dios habló de elegir a los creyentes y de reprobar a los incrédulos. Ahora voy a leer la definición de elección de acuerdo al Manual de Teología Sistemática de Wayne Grudem. El que lo quiera lo puede adquirir. La definición dice así, dice, la elección es un acto de Dios antes de la creación mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base a méritos personales, sino solo por su soberano deseo. Pastor, está bien, ok, eso dice esa definición de ese manual, pero ¿es bíblico? ¿Es bíblica la elección? ¿Es bíblica la predestinación? Bueno, veámoslo a la luz de la palabra. Amén. Ahora, hermanos, el día de hoy vamos a usar un método que dentro de la pedagogía es un método de hacer preguntas. Y es un método bueno porque cuando a ti alguien te hace una pregunta y tú comienzas a buscar la respuesta en tu mente, tú te das cuenta que tú habías asumido esa respuesta, pero que realmente no tiene un peso bíblico. ¿Usted sabía que hay muchas cosas que usted ha asumido que son cristianas y no son? Por ejemplo, si yo le dijera a usted que me busque el versículo donde habla la Biblia sobre el libre albedrío, muchos de ustedes empezarían a buscar. Porque por años han asumido que el libre albedrío está en la Biblia. Si yo le dijera a usted ahorita que busque usted el versículo que dice, retened lo bueno y desechad lo malo, inmediatamente lo comenzarían a buscar. Y ese versículo no está en la Biblia. La forma correcta dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Esa es la forma correcta que el versículo dice, Primera de Tesalonicenses. Pero se ha repetido por tantos años a la gente, recibid lo bueno y desechad lo malo, que la gente ha llegado a la conclusión de que eso es un versículo de la Biblia. Y así como estos ejemplos, yo podría pasar horas diciéndole a usted ejemplos de cosas que usted simplemente ha asumido porque así usted las ha oído. Entonces, este método de hacerle preguntas es bueno porque por un lado lo confronta a usted para ver si usted de verdad sabe las respuestas de esas preguntas, pero por otro lado es peligroso porque la respuesta que usted va a intentar dar inmediatamente a la pregunta está basada en lo que usted ha asumido durante todos sus años de cristianismo. Entonces vamos a hacer algo el día de hoy, hermano. El día de hoy nos vamos a deshacer de todo lo que nosotros hemos asumido y nos vamos a basar solo en la palabra. ¿Cuántos creen que solo la palabra es la regla infalible de fe y conducta para nosotros como creyentes? Tiene que ser un amén rotundo, porque ninguno aquí podría decir, bueno, medio amén, la palabra más esto, la palabra más la tradición, la palabra más lo que diga Roma. No, nosotros debemos de ser claros que es sola escritura, solo lo que diga la palabra, y en eso nos basaremos. Vamos a ver nuestro texto base. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, había un grupo de personas. Pablo le estaba predicando a muchos gentiles. Entiéndase que gentil era una persona no judía, ¿ok? No conocedora del Dios de Israel, de la ley. Y a estas personas paganas, que es otra forma de llamar a los gentiles, les estaba predicando Pablo. Y dentro de ese grupo de personas hubo un grupo que creyeron. Y la respuesta está ahí mismo en el versículo. Creyeron porque estaban ordenados para vida eterna. O sea, Dios soberanamente provocó que estas personas creyeran. Pablo les predicó, Pablo fue el medio, pero el que decidió que estas personas creyeran
fue Dios. Pastor, ¿cómo sabemos que ese verso significa eso? Bueno, muy fácil. Acuérdese, hermano, ¿quién es el máximo intérprete de la Biblia por excelencia? La Biblia misma. ¿Cuál es la regla? La regla es que la Biblia es su mismo intérprete. Charles Spurgeon lo dijo de una forma magistral y dijo lo siguiente. Él dijo, el mejor comentario bíblico es la Biblia. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando tú estás leyendo un versículo en un lado, en un libro, en un pasaje que no es claro, tú tienes que ir a todos los demás versículos para que los demás versículos te aclaren ese verso. Por ejemplo, el que no aborrezca padre y madre no puede ser mi discípulo. ¿Significa eso literalmente odiar a tu padre y a tu madre? No, significa amar menos. Ese verso lo tenemos que interpretar a la luz de que Jesús está utilizando un lenguaje que se llama hipérbole, es decir, está exagerando el punto y lo tenemos que interpretar a la luz de ¿qué? El versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre. Usted no puede tomar uno solo y hacer de ese una doctrina. Por eso es que el mejor comentario bíblico, hermanos, es ¿qué? La Biblia, el más seguro. Porque el comentario bíblico de cualquier hombre X o Y puede estar viciado de alguna forma con la influencia personal de él. Aunque con esto no estoy diciendo que no los leamos, hay muchísimos. Pero el mejor comentario bíblico es la Biblia. Entonces vamos a los versos que nos van a decir que Hechos 13:48 en realidad significa eso. Vamos a Romanos 8:29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí está claro. Hay un grupo de personas que el Señor predestinó. El término pre significa antes de nacer, antes de ser creado el mundo, antes de existir, ya Dios había predestinado a este grupo de personas y el propósito era, dice, para justificarlos. El tema la justificación va a ser un tema de esta serie, ¿ok? Para santificarlos, para glorificarlos. O sea, todo un proceso de cosas y de obras que Dios ha decidido hacer en sus escogidos, en sus elegidos. Esto significa que todos los elegidos de Dios han sido elegidos sin merecerlo, absolutamente sin ninguna obra de justicia previa que se haya hecho para merecer la elección. Es más, en Romanos 9:10 nos lo aclara a la perfección lo que yo estoy diciendo, 9:10 y 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de los hombres conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cuándo eligió el Señor a Esaú? Antes de nacer. Antes de nacer el Señor decidió en su soberanía amar a Esaú y aborrecer a Jacob. Dígale algo a Dios. Algunas personas hace algunos siglos atrás, me parece que fue a Spurgeon, que unos discípulos se acercaron y le dijeron, señor predicador, nosotros tenemos problema con este versículo. ¿Cómo es eso que Dios aborreció a Jacob, a Esaú? Y el predicador les contestó, bueno, yo tengo el mismo problema con el mismo versículo, solo que la parte que yo no entiendo no es por qué Dios aborreció a Esaú, la parte que yo no entiendo es por qué Dios amó a Jacob. ¿Por qué Dios amó a Jacob? Sin merecerlo, no había nacido, no había hecho nada bueno. Que haya aborrecido a Esaú es lo normal, pues si todos nacemos como destituidos de la gloria de Dios. Todos los descendientes de Adán nacemos destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto, camino a la perdición. Ese es el destino que cada uno de las personas tenía sin Cristo. Vámonos a Efesios 1:3, que nos lo aclara. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Escucharon? Los elegidos aman la santificación. Una persona dice, no, a mí no me gusta santificarme. No es una persona elegida por Dios. Para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuándo nos escogió? Antes de nacer y aún antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para la alabanza de su gloria. La salvación, hermano, es solamente para la gloria de Dios. No persigue ningún otro propósito. No persigue la gloria del hombre, no persigue la gloria de la creación. La creación fue creada solamente para la gloria de Dios. Dios inició el proceso de creación de cero. Dios no se sentía solo ni estaba aburrido. Él decidió comenzar a crear de la nada, de cero. ¿Ok? Y dijo, hágase la luz. Fíjese que cuando dijo Dios que Dios creó los cielos y la tierra, Dios le habló. ¿A quién le habló Dios? Dice el pastor Miguel Núñez en uno de sus comentarios que le habló a la nada. Y la nada obedeció. La nada le da un ejemplo a usted. Porque Dios le habla y usted no obedece. Es para la gloria de Dios, la elección debe de hacer que nosotros exaltemos y celebremos la gloria de Dios, poner en alto el nombre de Dios. Isaías 43:7 lo dice así: todos los llamados de mi nombre, para mi gloria, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todo el hombre fue creado para la gloria de Dios, y de ese hombre creado Dios tomó un grupo para salvarlos, para su gloria. Le voy a hacer una pregunta: si las cosas Dios no las hiciera para su gloria, ¿para la gloria de quién las podría hacer? ¿Para la gloria de alguien en el universo? ¿De alguien en la tierra? Todas las cosas son para su gloria, porque no hay nadie en el cielo, en la tierra, ni en ningún rincón del universo que merezca la gloria que solamente le pertenece a Él. Los reformadores lo dijeron: soli Deo gloria, una frase latina que significa solo a Dios sea la gloria. ¿Vuelve a Dios esto egocéntrico? Esa es una buena pregunta. Porque sí o no, hermanos, que cuando oímos a un hombre mortal y a una mujer mortal envanecerse y enorgullecerse, cae mal, ¿sí o no? Cuando alguien dice, no, yo esto, yo puedo, yo sé, yo tengo, yo soy mejor, ¿sí o no que cae mal? Una persona porque se está vanagloriando. En Dios esto no aplica, porque Él es perfecto. Los mortales se ven feos presumiendo o tratando de atraer la atención de los demás hacia ellos. Se ven mal, caen mal, de hecho. Una persona orgullosa, soberbia, que se vanagloria de lo que tiene o de cómo luce o de cuánto sabe, te cae mal. Tú dices, qué orgulloso. O sea, sí sabe mucho, pero con su orgullo echa a perder todo lo que sabe. ¿Eso por qué no aplica a Dios? Porque Dios es perfecto, porque en Él no hay pecado, porque en Él no hay ego, porque en Él no hay mentira, porque en Él no hay vanagloria, porque en Él no hay ambición, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es perfecto. Por eso todo se tiene que hacer para su gloria. ¿Sabe cuál es el problema hoy día? El evangelio de hoy está centrado en el hombre y no en Dios. Nunca fue la intención de Dios que el evangelio estuviera centrado en el hombre. Es lo que le llaman actualmente como el evangelio antropocéntrico. El evangelio antropocéntrico está basado en el hombre. ¿Sabías que Dios quiere darte lo mejor? ¿Sabías que naciste para grandes cosas? ¿Sabías que si aceptas a Cristo obtendrás todo lo que tú quieras? Un evangelio antropocéntrico. El evangelio debe de ser diocéntrico, cristocéntrico. Todo es para la gloria de Él. A Dios no lo vuelve egocéntrico el que todo sea para la gloria de Dios. A Él lo vuelve diocéntrico, porque alrededor de quién más puede girar todo en la tierra, hermanos. ¿Alrededor de quién más? Sino de Él. Lejos sea de nosotros que querramos quedarnos con un poco de gloria. Ahora, vamos a entrar porque este tema de la elección tiene muchas objeciones.
Por eso yo le aclaro que no en todas las iglesias se predica este tema de la elección desde este punto de vista bíblico, porque hay muchas objeciones. Vamos a ver 5 objeciones contra el tema de la elección. La primera objeción dice que si somos elegidos antes de la fundación del mundo y antes de nacer, esto no nos deja opción de querer escoger o no a Cristo. Pues ya Dios decidió antes de la fundación del mundo y antes de que tú nacieras. Ahora, ¿cuál es el problema con esta objeción? Esta objeción interpreta que la salvación está en la mano del pecador y que el pecador decide si quiere ser salvo o no. Esa es la postura de esta objeción. Dice, prediquen el evangelio y vamos a presionar a la persona hasta que acepte. Pero la Biblia contradice esa postura tradicional. Por eso le dije, hoy usted va a tener que ser confrontado con lo que usted ha asumido de cómo es y lo que la Biblia dice. Porque vea lo que la Biblia dice en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Los que vienen a Jesús vienen porque el Padre les trae. Cuando se hace un llamado, se predica el evangelio y se hace un llamado, y una persona viene sinceramente para entregar su vida a Dios porque de verdad está naciendo de nuevo, que por cierto la mayor parte de esos llamados es pura hipocresía. Casi todo mundo pasa el llamado, la oración y después anda otra vez perdido en el mundo. ¿Okay? Pero cuando de verdad la persona nace de nuevo, ¿es por qué? Porque el Padre lo está trayendo al Hijo. Aquí está clarito. Si no, explíqueme de otra forma ese versículo. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Es el Padre el que trae al pecador. Ahorita, conforme avancemos, obviamente nos va a quedar muy clara esta postura. La objeción número 2. La objeción número 2 dice que si la elección fue previa a que yo naciera, entonces no es sincera. ¿Ok? Esta postura objeta entonces que el venir a Cristo de parte de muchas personas no es genuino, porque no fue decisión de ellos, fue decisión del Señor. Sin embargo, ignoran la Biblia, porque la Biblia claramente enseña que cuando Dios trae a una persona, Jesús no lo trae forzado, lo trae cambiando la disposición de su corazón. Hechos 16:14. La decisión del corazón cambia, por eso es que uno pasa de amar el pecado a aborrecer el pecado. Por eso es que uno pasa de aborrecer lo santo a amar lo santo. ¿Por qué? Porque la disposición del corazón es cambiado. Hechos 16:14 lo enseña claramente. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cómo se convirtió Lidia? Porque Dios abrió su corazón al mensaje. El incrédulo no puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. La Biblia es clarísima y conforme avancemos lo veremos. Tercera objeción, que esta doctrina significa que los incrédulos nunca tuvieron una oportunidad de creer. Esta es una objeción buena. Entonces los incrédulos nunca tuvieron oportunidad de creer. Tenga cuidado, porque dentro de ese grupo de incrédulos hay un grupo de elegidos que creerán. Ese es el problema. El problema está en asumir que todos los que hoy no han creído ya no van a creer jamás. Eso es un error. Hoy existen personas incrédulas que creerán, que vendrán a creer. ¿Por qué vendrán a creer? Porque el Padre los traerá al Hijo. ¿Y cómo los traerá el Padre al Hijo? Cambiando la disposición de su corazón. Cuando yo me convertí al evangelio, yo no tenía pensado convertirme al evangelio. Yo estaba bien, entre comillas, en el pecado. Yo fui a esa invitación, no sé por qué. Yo no sé, algo cambió en mi corazón. Me dijeron, vamos a la iglesia. La respuesta que yo debí de haber dado tradicionalmente y según mi carácter fue no. Esa era la respuesta que yo debía haber dado. Pero mi respuesta fue sí. ¿Y ahora qué me pasa? Y entonces fui a ese lugar y el evangelio cambió la disposición de mi corazón. Cuando se dio la oportunidad de hacer mi profesión de fe, no hubo ninguna duda, ningún titubeo. Al contrario, lo que hubo fue prisa en mí. Entonces, mire, ¿sabe cuál es el problema con esta postura? El problema con esta postura es lo siguiente.
Cuando usted se pone a pensar que hay un grupo de incrédulos que no creerán porque no fueron elegidos, esta es la imagen que viene a la mente de usted. Un grupo de incrédulos tocándole la puerta a Dios: ábrenos, queremos ser salvos. Y Dios de dentro de la puerta, con la puerta trancada, dice: no. Esa es la postura que viene a la mente de usted. Por eso usted dice: no es justo. No, esa no es la postura correcta. La postura correcta, de acuerdo a la Biblia, es que los incrédulos no elegidos odian y aborrecen a Dios. Ellos no están rogándole a Dios: escógenos para salvación, sálvanos. No. Vea lo que dijo Jesús, Juan 8, 43 al 47. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les dice Jesús. Es una pregunta retórica, él ya sabía la respuesta. Fíjese, la respuesta es: porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Otra pregunta retórica. Y la respuesta es: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, refiriéndose a los incrédulos. ¿Por qué no sois de Dios? Porque no sois de Dios. Contradiga esas verdades bíblicas a la luz de su tradición o de cómo usted había asumido la doctrina de la elección. Yo le preguntaría a usted, porque mucha gente se enoja con esta doctrina y trata de llamar injusto a Dios. Yo le preguntaría a usted: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios de cómo soberanamente Él decide hacer? La respuesta está en Romanos 9:20. Porque esta doctrina de la elección, Pablo la habló tan bien de pies a cabeza para que no quedara duda en los elegidos del Señor. Mas antes, oh hombre, yo le pondría hombrecito, porque yo soy un poco más malo que el Señor. El Señor es justo, es santo, es perfecto. Dice: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? O sea, nosotros no podemos calificar de injusto a Dios en su elección soberana. Yo sé que este tema les está causando problemas a varios en su corazón, pero conforme avancemos, yo le garantizo que la Biblia le quitará esa carga, porque es la Biblia, no yo, que nos va a enseñar este tema. Cuarta objeción. La cuarta objeción enseña o dice que la elección es injusta. ¿Ok? Para responder a esta pregunta, les voy a hacer una pregunta, hermanos. Si Dios mandara a todas las personas que han nacido desde Adán hasta hoy al infierno, ¿sería justo o injusto? Justo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si Dios hubiera decidido que ningún ser humano en el planeta Tierra se salvara, eso sería lo justo. Sería su decisión soberana y su decisión absoluta que ninguno de nosotros podríamos cuestionar. Eso sería lo que todo mundo merecería. Eso sería lo justo. ¿Por qué si decimos que si Dios mandara a todos al infierno sería lo justo? Entonces, ¿por qué no se enoja a decir que Dios eligió a un grupo para que no fuera al infierno? Contradígame usted si no hay un grupo que irá al cielo. ¿Hay un grupo que irá al cielo? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay un grupo que irá al infierno? Sí. Entonces, usted mismo está aceptando esta verdad. Lo que nos cuesta es entender que todo Dios lo decidió sin pedirle opinión al hombre. Eso es lo que nos cuesta. Porque la postura de usted es que es el hombre el que decide ser salvo. No, a mí predíquenme, yo decido si quiero o no quiero. Puedo decidir por un tiempo, unos 5 años serlo, y puedo decidir por unos 2 años no serlo. Después vuélvanme a predicar y decido otra vez serlo. Pues ¿cuántas veces se nace de nuevo? Porque de acuerdo a la palabra solamente se nace una sola vez de nuevo. ¿Cuántas veces se nace del vientre? Una sola vez. ¿Cuántas veces se nace del espíritu? Una sola vez.
Ahora, aquí surge una pregunta muy interesante, por cierto. Por eso le dije que íbamos a utilizar este método de preguntas, porque las preguntas nos dan mucha luz, la respuesta a las preguntas. Pastor, ¿no hubiera sido mejor que si Dios sabía que había un grupo de personas que se iban a ir al infierno, no hubiera sido mejor no crearlos? Excelente pregunta, ¿sí o no? Señor, ¿para qué los creaste? Si tú desde antes de la fundación del mundo y antes de que nacieran, tú ya sabías que no los elegirías. Pues la Biblia tiene la respuesta, Romanos 9, 21 al 24. Romanos 9, 21 al 24. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Podrá pelear con el alfarero el barro? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los que también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Por qué Dios creó vasos de deshonra para destrucción? Para su gloria. Y para que nosotros los elegidos, cuando estemos en el cielo, sepamos que no éramos en nada mejores que los que se fueron a la destrucción. En ningún sentido éramos mejores que ellos, sino que Dios soberanamente y por la pura afecto de su voluntad decidió escogernos sin merecerlo. Wow. Dice que los vasos de destrucción fueron creados. Me encanta cómo dice aquí, para hacer notorias las riquezas de su gloria, para que nosotros que somos vasos de misericordia le demos la gloria a Él. ¿Quién podrá pelear con el alfarero? Si Él hace con la masa como Él quiere, con el barro como Él quiere. No entiendo por qué los escogidos para salvación se molestan tanto con la doctrina de la elección. Y se molestan porque llegan a entender que Dios no escogió a un grupo para salvación, cuando la reacción debería ser de darle gloria porque te escogió a ti para salvación. Nunca he entendido eso. Pero quizás la Biblia no lo aclara, porque en nuestra tendencia humana, de nuestro corazón humano, hay una necesidad de contribuir en nuestra salvación y de decirle a Dios cómo hacer las cosas. La quinta objeción, esta es la más peligrosa. Acá quiero por favor que esté bien atento, porque esta objeción pareciera decir que la doctrina de la elección no es correcta. Y esta es la quinta, que la Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos, porque obviamente hay pasajes que dicen eso. Esta objeción es muy delicada, por favor les pido que tenga todos sus sentidos concentrados en lo que vamos a hablar. Vamos a ver por lo menos 2 versículos bíblicos que lo dicen así. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 2:4. Búsquelo por favor. Gloria a Dios. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok, vamos a ver otro. Segunda de Pedro 3:9, pastor, ahí dice claro, Dios quiere que todos sean salvos. Vamos a ver otro. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok? ¿Cuántos aman la Biblia? Saben que la Biblia no se contradice, ¿verdad? La Biblia no se contradice. Yo no puedo estarles hablando de una doctrina de la elección en donde ya vimos todos los versículos que dice que Dios eligió gente antes de nacer, antes de que se fundara el mundo, sin ningún mérito personal para ser salvos. Pero ahora resulta que Dios quiere que todos sean salvos. Bueno, antes de aclarar estos versículos, hermanos, vamos a hacer unas preguntas. Pregunta número 1. Si Dios quiere salvar a todos los seres humanos, sin excepción, que existen en el planeta Tierra, ¿por qué no los puede salvar? Y ahí su respuesta de usted viene según lo que usted ha asumido por años, porque la gente no viene a Dios, pastor, porque ellos no quieren venir al evangelio. Es la respuesta tradicional. ¿Ok? Pregunta número 2.
Pero no es Dios omnipotente, y de acuerdo a la Biblia hay infinidad de versículos que dice que Él hace como Él quiere. Vamos a verlos. Vamos a verlos. Porque de acuerdo a la Biblia Dios hace como Él quiere. Daniel 4:35. Lea por favor y márquelos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es el énfasis de la pregunta. Vea, es una interrogación. ¿Qué haces? O sea, no hay ningún ser humano en la tierra que pueda detener su mano y decirle, ¿qué haces? Isaías 46, 9 al 10. Isaías 46, 9 al 10. No se preocupe que ahorita le vamos a dar respuesta a los versículos de Timoteo y Pedro. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Por qué Dios es capaz de hacer todo lo que quiere? Es omnipotente, nadie puede detener su mano ni decirle qué haces, pero los pecadores sí pueden. Los pecadores le dicen no, lo siento, no. Nosotros no queremos ser salvos. Muchas veces cuando yo iba a evangelizar, las personas lo maldicen a uno. Y me acuerdo que yo leía este pasaje que dice que más adelante lo vamos a ver, los que son de Dios os oirán, y ese era mi consuelo. Y yo todavía no estaba empapado de la doctrina de la elección, pero ese era mi consuelo. Yo como que alcanzaba a trastocar y a entender un poco que había personas que eran de Dios y que oirían. Y los que son del diablo, dice, no os oirán. ¿Por qué no puede salvar Dios a todo el mundo si eso es lo que Él quiere? ¿Por qué unos simples pecadores y mortales pueden detener su mano y decirle no queremos? La respuesta es sencilla. Parece muy complicados estos versículos, pero la Biblia misma nos los va a responder. Y la respuesta es sencilla. Escuche, la palabra todos en esos versículos no significa todos sin excepción, sino todos sin distinción. Es decir, no significa el 100% de las personas, sino todo tipo de gente. Dios desea que todo tipo de gente se salve, no precisamente el 100%. Se lo compruebo con la Biblia. Vámonos, Mateo 10, 22. Porque es que es la Biblia la que nos debe aclarar las dudas. Ahorita lo voy a repetir porque yo sé que ese juego de palabras de todos sin distinción o todos sin excepción le puede causar un poco de confusión. La palabra todos, hermano, todo o todos en el Nuevo Testamento es usada en varios sentidos. Algunos casos, todos sin excepción, y algunos casos, todos sin distinción. Todos sin excepción significa el 100% y todos sin distinción significa de todo tipo de personas. Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La palabra aquí todos no significa todos el 100%. ¿Cómo lo sabemos? Porque en los primeros 2 sermones de Pedro se convirtieron 8,000 personas. En algunos casos los aborrecieron algunas personas y en algunos otros casos los amaron. ¿No amaban los que se convertían, los nuevos discípulos, a los apóstoles? ¿Amaban los discursos de Pedro cada vez que él predicaba? Pero ¿cuál fue la reacción con Esteban? Esteban dio un discurso más magistral que el de Pedro y a Esteban lo mataron a pedradas. ¿Por qué? Porque algunos los aborrecerían, pero no todos 100%. Ahí lo que significa es que los aborrecerían escribas, fariseos, saduceos, soldados romanos, gentiles, judíos. Gente de todo tipo sin excepción. Perdón, sin distinción. Todo tipo de gente sin distinción. Marcos 1:5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Cuántos salían de Jerusalén? Todos. ¿Todos? ¿El 100% se vinieron a bautizar con Juan? O sea, ¿se vino a bautizar el sumo sacerdote?
Se vino a bautizar Herodes y su amante, que por cierto después mataron a Juan, ¿se acuerda? Herodes mata a Juan por causa del amante. Se vinieron a bautizar todos los habitantes de Jerusalén, no todo tipo de gente de Jerusalén, pobres, ricos, religiosos, no religiosos, de los fariseos, de los saduceos. Se convirtieron algunos como Mateo, que era publicano, como Nicodemo, que era un sacerdote de la ley, un allegado de la ley. Y eso es lo que significa ahí, que vino a bautizarse al bautizo de Juan todo tipo de gente, no toda la gente. Ok, vamos otro. Hechos 19:27. Entonces la palabra todos, hermano, en las citas que vimos no es todos sin excepción, o sea, el 100%. Veamos otra. Hechos 19:27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Pregunta, ¿el mundo entero veneraba a Diana? ¿Toda Asia veneraba a Diana? Usted no puede entender ese toda Asia y todo el mundo como todos el 100%. ¿Por qué? Porque Israel era un país del continente asiático y ellos no adoraban a Diana. Ellos adoraban al Dios de Israel. En todo el mundo tenían adoración a otros dioses. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? Esto significa que todo tipo de gente adoraba a Diana. Gente pobre, gente rica, gente religiosa, gente no religiosa, gente de un país, gente de otro país, gente de un color, gente de otro color. Todos, sin distinción, todo tipo de gente. Eso es lo que significan esos versículos. Dios desea que todo tipo de gente, de todo tipo de razas, color, tanto hombre como mujer, lenguas, culturas, costumbres, tradiciones y religiones, sean ¿qué? Salvos. ¿Se salvará el 100% de la humanidad? No. ¿Por qué? Pues porque Dios no quiere. Porque si Él quisiera, ¿quién podría detener su mano? ¿Quién podría decirle qué haces? ¿Quién podría detener su consejo? Tenga cuidado, escuche, hay una secta o una corriente doctrinal sectaria que se llama universalismo. ¿Okay? Y ese universalismo se ha metido a la iglesia. ¿Qué enseña el universalismo? El universalismo enseña que al final todo mundo se salvará. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo mundo se salve y Él es Dios. Ellos son los que enseñan que la comunidad LGTB se salvará porque Dios es amor. Ellos son los que enseñan que el musulmán se salvará. ¿Han oído entrevistas de pastores que creen en esta doctrina del universalismo? Ahí en CNN entrevistaron, me parece que fue Larry King que entrevistó a uno de ellos y le preguntaron, ¿tú qué opinas de los musulmanes o de los hindúes? Él dijo, es que pues yo no soy Dios para decidir si se salvarán o no. Pero es que lo que nos da autoridad a nosotros para decir que Jesús es el único camino, verdad y la vida es la palabra de Dios. Eso es universalismo. Cuando tú dices Dios quiere que todo mundo se salve y todo mundo se salvará, tú estás diciendo prácticamente una herejía, porque sabemos que no todo mundo se salvará, que habrá personas que serán condenados. Ok, ya vimos a la luz de la Biblia que hay un grupo que se salvará por elección divina, por elección soberana. Pastor, pero ¿habrá un grupo que se perderá por elección divina, por decisión soberana? Sí, se llama la doctrina de la reprobación. Dijimos que la predestinación está dividida en dos, ¿verdad? Elección de los creyentes y reprobación de los incrédulos. ¿Qué es la reprobación? Leo el comentario del manual de teología sistemática de Wayne Grudem. Dice, la reprobación es la decisión soberana de Dios desde antes de la creación de pasar por alto a algunas personas, decidiendo no salvarlos, sino castigarlos por sus pecados y de esta manera manifestar su gloria y su justicia. ¿Qué es lo que manifestará Dios con la gente que se pierda? Su justicia. ¿Por qué? Porque eso será lo justo. ¿Dios es justo? Sí, Dios es justo. Bueno, eso dice el manual, pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos.
O sea, un grupo de israelitas se convierten a Jesús, al Mesías, y un grupo no se convierte. ¿Por qué? Porque fueron endurecidos. ¿Por quién, pastor? Por Dios. ¿Quién endureció al faraón? Dios. ¿Para qué? Ahí dice claramente para qué lo endureció. Dice para quebrantarlo y después manifestar sobre él todo su poder y que fuera conocida en la tierra toda su gloria. ¿Merecía eso el faraón? Pelee usted y defienda usted al faraón. ¿Quién es usted para contender con Dios y decirle qué haces? Detén tu mano, ¿por qué estás haciendo así? ¿Quién usó a Judas para que traicionara a Jesús? Dios. Estaba escrito ya, profetizado, que dejaría su oficio, llegaría a ser hijo del diablo, y el diablo entró a él y entregó y traicionó a Jesús. ¿Sabía Dios que eso pasaría? Sí, si él lo ordenó. Dios lo ordenó así. Pastor, pero eso es injusto con Judas. Bueno, peléese con Dios, no conmigo, porque yo no escribí la Biblia. Él es soberano, él hace como él quiere. Primera de Pedro 2:8. Primera de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Todos los que en Jesús vieron tropiezo fueron destinados para ver tropiezo en él. Pero para otros, dice, él llegó a ser la piedra preciosa. Dice que para los que no creen, Jesús es tropezadero, mas para los que creemos, Jesús es ¿qué? Precioso. ¿Para qué fueron ellos destinados? Dice, fueron destinados para eso, para tropezar en Cristo. Bueno, veamos otra, Judas 1:4. Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son los apóstatas dentro de la iglesia, gente que nunca ha nacido de nuevo. Tú los ves en el pecado y dices, pero ¿cómo es posible? Aquí está la explicación. Dice que han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia del Señor. Solamente a la luz de esta doctrina podemos comprender, hermanos, y podemos entender todas las cosas de la soberanía de Dios. Voy cerrando. ¿Por qué Dios tiene que elegir? Aquí es donde nos va a empezar a caer ya el mensaje en por qué Dios tiene que elegir. Escuche, la primera razón es porque el hombre natural no busca a Dios. Romanos 3:11. Romanos 3:11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre por naturaleza no buscará a Dios. Y algunos dirán, pastor, pero yo veo que alguien está yendo a la iglesia, alguien se está acercando a Dios. Sí, pero lo está haciendo de una forma religiosa. Si viene y nace de nuevo, entonces sabremos que ¿quién lo buscó a él? Dios lo buscó a él. ¿Quién trae las personas a Jesús? El Padre. Claro que hay muchas personas que religiosamente tratan de buscar a Dios para que les arregle la vida o les haga un favor. Pero para salvación, el que busca es Dios. Dios es el que busca para salvación. ¿No me cree a mí? Veámoslo en la Biblia. Primera de Juan 4:19. Jamás una persona ha buscado la salvación por ella misma. Eso sería tanto como dejar la salvación en las manos de los hombres. Juan 4:19 dice, Primera de Juan, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Aquí nadie se puede jactar, nadie, de decir, no, yo me acerqué a Dios, Dios me eligió porque Él vio que yo moralmente era correcto, que yo era un buen esposo, un buen padre. Entonces, como yo ya había hecho ciertos méritos de bondad y Dios vio mi carácter de bondad, entonces Dios me eligió. Dice, no me acuerdo quién fue, pero un predicador de antaño dijo que el incrédulo siempre tiene en su mente el pensar que él escapará del infierno. En su naturaleza humana, el incrédulo siempre dice, se ve en el espejo y dice, yo no creo que Dios me mande al infierno a mí. El cielo estaría incompleto sin mí. Esa es la tendencia natural a pensar en los hombres.
¿Sí o no? Cualquier persona, por muy mala que sea, tú le dices, ¿tú crees que tú vas a ir al infierno? No, yo no creo, yo no soy tan malo comparado con aquel otro. Esa es la tendencia natural de todo ser humano, hermano. Pero ¿quién es el que ama primero? Es Dios. Nadie. ¿Por qué Dios decidió que la salvación fuera solamente de Él y de nadie más? Para que nadie se jacte en su presencia. Nadie se podrá vanagloriar en el cielo y decir, yo estoy acá porque Dios me eligió 50%, pero porque yo era bueno y Dios vio que yo definitivamente no podía faltar en el cielo, pues fue muy importante, el cielo iba a estar incompleto sin mí. No, nadie podrá jactarse en la presencia del Señor. Segunda razón por la que Dios tiene que elegir, porque la voluntad del hombre está esclavizada a Satanás. Segunda de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2:25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Todos nosotros antes de venir a la fe en Cristo Jesús estábamos esclavos de Satanás. Bueno, hay unos que siguen, ¿ok? Esclavos de Satanás. Eso significa que era amo y señor. Y un esclavo no hace lo que quiere. Un esclavo hace lo que manda ¿quién? El amo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Juan 8:36. Hoy trajimos muchos versos. Busque la Biblia, ojela, para que no se duerma usted que está ahí todo aburrido. Y ponga atención, por favor. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Puede una persona que está bajo la esclavitud de Satanás libertarse solo? Eso sería tanto como ser una persona superpoderosa. No necesitaría a Dios. No, el diablo, déjame, me liberto y ahora, Señor, quiero que me salves, por favor, te lo ordeno que me salves. No, está esclavo. Dios tiene que elegir y vea cómo elige. Elige cuando está esclavo y muerto en delitos y pecados. La Biblia es clara, Dios no eligió a nadie porque Él hubiera comenzado un proceso de perfeccionamiento humano. Dios eligió de la nada. Leímos Juan 8:36. Al que el Hijo os libertare, ese será verdaderamente libre. Por eso Dios tiene que elegir. Dios elige a los que están esclavizados, los liberta. El Padre los trae al Hijo por su elección soberana. El Hijo paga el precio por ellos en la cruz del Calvario y los salva. El Espíritu Santo los resucita porque están muertos y los comienza a regenerar y a santificar. Y la tercera razón, hermanos, por la que Dios elige es porque solo Dios puede poner en el corazón del hombre el anhelar la salvación y el anhelar a Dios. Eso no puede nacer en un corazón por naturaleza humana. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí el contexto no es ocúpate para que no la pierdas como muchos lo entienden. No, aquí es ocúpate porque el que produjo el sentir en ti es Dios, no tú. Tú no tomaste la decisión de la salvación, es Dios el que produjo el sentir. Esto me aclara a mí porque mucha gente dice, no estaba en mis planes ser cristiano. Eso no era lo que yo quería. Porque de repente cuando yo me di cuenta, yo empecé a anhelar lo santo y anhelar lo que es espiritual. ¿Pero por qué, hermanos? Porque Dios puso el querer como el hacer por su buena voluntad en las personas. Es clarísimo, ¿ok? Y con este punto vamos a cerrar. Y este punto va a traer muchas dudas a los que están batallando con esta doctrina en su mente, porque este punto nos va a quitar esas dudas. Bueno, es la intención. Escuche, ¿cuál debe de ser nuestra postura ante la doctrina de la elección? Número 1, debe de ser una fuente de consuelo, una fuente inagotable de consuelo. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En su plan soberano,
Dios te ha escogido para salvación. Por lo tanto, ¿por qué debería de preocuparte las cosas terrenales? ¿Por qué deberían de preocuparte las cosas terrenas? Si lo más precioso y lo más preciado que podemos llegar a tener como seres humanos es la salvación. Cuando yo comencé a entender la doctrina de la elección a la luz de la Biblia, no a la luz de cómo la gente dice allá afuera, hermano, esto produjo un gran consuelo en mi corazón. Nos ha tocado atravesar y pasar por problemas muy difíciles, pero esto te da consuelo, es una fuente de consuelo. Tú sabes que el Señor tiene control de todo, que Él es soberano, que Él soberanamente nos amó primero, nos vio primero, nos escogió primero, sin antes nosotros ni pedirlo ni merecerlo, sino por el puro designio de su voluntad. 2, debe de ser motivo de adoración a Dios. Efesios 1, 11 y 12. Efesios 1, 11 y 12. Dice, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Ok? Debe de ser motivo de adoración. O sea, ¿qué otra cosa puede haber en nuestro corazón si nosotros no merecemos la salvación, hermanos? Sino gratitud, adoración, humildad. Una de las cosas que debe de producir en nosotros la doctrina de la elección es una tremenda humildad, hermano. Una tremenda humildad, una humillación que lo único que tú quieres hacer es adorarlo y darle gracias. Porque en ningún sentido la salvación tiene algo que ver contigo, no tiene nada que ver contigo, nada. Claro, las obras que nosotros hacemos, que son las que Él ha preparado. ¿Desde cuándo, por cierto, preparó las obras? Desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. ¿Quién las produce en nosotros? Es Él. Sinceramente, hermano, esta doctrina nos lleva a nosotros a poner los pies en la tierra, a darnos cuenta que somos terrenales, mortales, falibles, humanos, y que Él es Dios grande, justo, recto, perfecto, santo, poderoso, soberano. Y 3, ¿a qué más nos debe estimular la doctrina de la elección? Nos debe estimular a la evangelización. Pastor, pero si hay un grupo que serán salvos, precisamente por eso. Algunos enemigos de esta doctrina dicen que esta doctrina es peligrosa porque subliminalmente te dice que no evangelices o no prediques, porque ya hay un grupo de salvos que Dios eligió soberanamente antes de la fundación del mundo. Es todo lo contrario. Es precisamente porque hay un grupo de personas que se salvarán oyendo el evangelio que nosotros debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. ¿Por qué? Porque cuando Dios decidió elegir soberanamente a un grupo de personas para ser salvos, Dios eligió también el método por el cual serían salvos. Primera de Corintios 1:21 nos lo dice. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. ¿Por qué por la locura? Porque en ese tiempo, entendamos, en el contexto del primer siglo, el mensaje del evangelio era algo absurdo. Creer en Cristo, un carpintero de 33 años que nunca tuvo nada y que dijo que era Dios y que murió en una cruz y que lo humillaron todos sus enemigos. Creer en el evangelio en el primer siglo era algo absurdo, a la luz de la cultura romana, de la cultura griega, de la cultura judía. Pero a Dios le plació que por medio de ese mensaje, las personas que Él escogió desde antes de la fundación del mundo nacieran de nuevo al oír el mensaje del evangelio. Veamos cómo lo expresó Pablo. Escuche, este versículo es muy iluminador para todos los que digan, no, la doctrina de la elección pues ya no prediquemos. No, al contrario. Mire lo que Pablo dijo, segunda de Timoteo 2:10. Segunda de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Marque esa palabra, de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Usted se acuerda cómo sufrió Pablo? Hambre, espada, traición, naufragios, mordido por una serpiente, apedreado, enfermo. ¿Por qué sufría tanto Pablo
predicando en un montón de pueblos paganos si él ya sabía que Dios había elegido gente desde antes de la fundación del mundo para ser salvos? Precisamente por eso, porque dentro de todas esas naciones y grupos de gente había gente que tenía que oír el evangelio, porque eran ¿quiénes? Los escogidos del Señor. Y Pablo dijo: yo todo lo soporto por amor de los escogidos. Nosotros debemos de predicarle a todo mundo sin excepción, a todo mundo sin distinción. A la mayor parte de personas que podamos predicarles, prediquémosle. Pastor, pero yo no sé si fueron elegidos. Ese no es asunto de usted. Eso es elección soberana de Dios. Y Él nos mandó a nosotros como el medio para que nosotros prediquemos el evangelio de Jesucristo. Y ahora entramos en la conclusión. Pastor, ¿cómo sé que soy elegido? Algunos se asustan con esta enseñanza por tu reacción al evangelio. El evangelio produce dos reacciones: te humillas al evangelio, te sometes a Dios y te obedeces al evangelio, obedeces el evangelio, es la primera reacción, o te rebelas, te ofendes y te vas. Esas son las dos reacciones que produce el evangelio. ¿Cuál es tu reacción? Si tú eres una persona que te has humillado, sometido a Dios, a su palabra, a su evangelio, sabes que su palabra es verdad, sabes que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario, sabes que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son Dios, eres un elegido de Dios. ¿Es normal que de repente a un nacido de nuevo, a un elegido, lo asalte la duda? Calvino dijo que sí. Calvino dijo que es normal porque de repente nuestra espiritualidad es trastocada por nuestra alma, por nuestras emociones humanas. Y de repente tú dices: ¿yo cómo estoy seguro de que si en realidad ahorita muero acá de un infarto, voy a abrir los ojos en el cielo? Eso es normal, somos humanos. Nuestra humanidad de repente nos quiere traicionar y nos quiere meter en una zancadilla. Pero ¿cómo sabemos que somos elegidos? Estamos seguros en Él. Estamos seguros porque Él lo dijo: los que estén en mi mano, nadie los arrebatará de mi mano. Ok, hermanos, ¿por qué nos cuesta aceptar tanto esta doctrina? Porque el hombre tiene la tendencia en su corazón de querer ayudar a Dios en la salvación. Esa es una razón por qué nos cuesta tanto aceptar esta doctrina. ¿Cómo? ¿Pero entonces yo no puedo hacer nada? ¿Yo no hice nada? No. Ahora, aquí la mala noticia es para los que han sido reprobados por Dios. Porque dentro de las iglesias hay un grupo de gente grande que han sido reprobados por Dios. Tienen años oyendo el evangelio y jamás han nacido de nuevo. Al contrario, en lugar de ser más santos, porque escuche, la elección es una doctrina que te motiva a la santificación como tú no tienes una idea. Hasta en lo más mínimo te sientes mal de hacer algo que desagrade a Dios. Algunos entienden que esta doctrina te hace pensar que soy elegido, voy a vivir como yo quiera. No. Si una persona dice soy elegido, voy a vivir como yo quiera, esa persona no es elegido. Porque la reacción espiritual de un elegido es someterse a Dios y vivir en santidad lo más que pueda, sabiendo que la santidad perfecta no se logrará en esta tierra, pero al morir seremos llamados santos. ¿Por qué somos llamados santos? Porque se nos atribuyó a nosotros la justicia de Cristo, quien murió por nosotros en la cruz. No porque seamos mejores que los que no son cristianos. Por eso nos cuesta tanto entender esta doctrina. Otra razón por qué nos cuesta entender esta doctrina: porque es que no es justo para los que se perderán. Es que los que se perderán no quieren saber de Dios, entiéndelo. No te imagines a los que se perderán diciéndole: Señor, sálvanos, por favor, no seas malo, porque a ellos sí, a nosotros no. No, en ellos no hay nada bueno hacia Dios. No hay quien busque a Dios, no hay ni aún uno bueno, no hay quien haga lo justo. Pero usted dirá, porque su mente carnal lo sigue traicionando: pero es que yo conozco gente buena. Pero es que ¿dónde dice la Biblia que será por obras? No, más bien dice claramente: no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. ¿Y qué significa gracia? ¿Favor qué? No merecido. Todo mundo que vaya al cielo irá por un favor no merecido, y todo mundo que vaya al infierno irá porque Dios es justo, e irán a pagar por su pecado. Esta doctrina, hermano, te vuelve un adorador en una forma extraordinaria del Señor.
Te hace entender que debes de vivir en santidad, en santificación delante del Señor. Hermanos, personalmente yo sé que esta doctrina a varios de ustedes les causa conflicto, pero ¿sabe qué? Le voy a abrir mi corazón. Esta doctrina ha transformado mi vida. Ha transformado mi vida, mi forma de entender el evangelio y el cristianismo. Porque las iglesias tradicionales nunca enseñan qué es la predestinación. Ellos nunca lo enseñan. Ellos leen Romanos 8:29, porque a los que predestinó también a estos los justificó y los santificó. Pero nunca te dicen qué es predestinación, ¿sí o no? Nunca te lo enseñan, nunca te dicen. O leen Hechos 13:48, bueno, y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Pero sí, hermanos, ya hay que creer. No, pero explíqueme la parte ordenados para vida eterna. Explíqueme la parte donde dice que fueron creados desde antes de la fundación del mundo. La Biblia no se contradice. No podemos creer en la doctrina de la elección y al mismo tiempo dejar la salvación en las manos del hombre. La salvación es un asunto de Dios, de principio a fin. Escuche, Dios salva al pecador cuando está muerto en delitos y pecados. Lo salva, lo sostiene. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo por todo su caminar cristiano, y Dios es el que termina la obra de salvación. Él la inicia, Él la sostiene y Él la perfecciona hasta el final. Hay muchos otros versículos que hoy por tiempo yo no puedo explicarle, donde usted me diría, pastor, pero la Biblia dice que Juan 3:16 obviamente tiene una respuesta. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Pastor, pero si Jesús ahí está, murió por todo el mundo. Sí, pregunta, ¿todo el mundo irá al cielo? No. Aunque Jesús haya muerto por todo el mundo, de acuerdo a la forma de ver ese versículo tradicionalmente. Porque si lo vemos a la luz de la Biblia, debemos de tener mucho cuidado cómo interpretar ese versículo. Pero conforme avancemos en esta serie, hermano, estas doctrinas nos irán confrontando con una realidad bíblica. Porque vimos aproximadamente 35 versículos bíblicos en donde no hay ninguna contradicción entre ellos, sino que con la sana interpretación de todos ellos vemos que más bien se acoplan a la perfección unos a otros. Por favor, les pido que tengan la confianza de que si ustedes hoy se van a ir a leer la Biblia y encuentran un versículo que contradice la doctrina de la elección, les pido en el amor de Cristo que me llamen. Pastor, encontré un verso, explíquemelo a la luz de lo que usted predicó. Este verso aparentemente contradice lo que usted dijo. Le aseguro, garantizado que encontraremos una explicación a ese versículo, porque la Biblia no se contradice. No se contradice. Amén. Vamos a orar.